Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez tenemos a tres invitados muy interesantes. Voy a partir por Carolina Tapia. Ella es la Seremi de Cultura de la región del Biobío. Tenemos a Rodrigo Piracés, que es el director de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, y Sebastián Gran es periodista del diario El Sur, vinculado al mundo del arte. Y quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿cómo llegaron al mundo del arte? Creo que esa es la primera pregunta antes de entrar después a los temas que tienen que ver con el arte y la pandemia. Podríamos empezar por Carolina. Perfecto, ¿cómo estamos, señor? Muchas gracias por la invitación. Saludo a Sebastián y a Rodrigo también. Un gusto compartir esta conversación entre todos nosotros. Bueno, ¿cómo llegué al mundo del arte? Buena manera de comenzar la conversación. Yo estudié licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Concepción. El interés por el arte viene de mucho antes, aproximadamente de los 12 años que empecé a pintar. Pero ya obviamente con los estudios universitarios empecé mi formación más formal en licenciatura en Artes Plásticas en la universidad. Y ahí, después de eso, me seguí profesionalizando un tiempo en ilustración infantil, fuera del país, y luego en un magíster en educación. Y ya después, en el ámbito laboral, en materia más de gestión cultural, empecé a trabajar en la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, en gestión cultural específicamente de la Sala Andes, que hoy día ya no está, y luego ya en el ámbito público, en el gobierno regional, y hoy día en el cargo que me desempeño aquí en el Ministerio de las Culturas. Rodrigo. Así que ha sido amplio. Bueno, como bien dice Carolina, yo no creo que uno llegue al mundo del arte, ¿no? Como que uno siempre está ahí, de repente se da cuenta que estaba ahí, ¿no? Como niño uno tiene aficiones, en mi caso mi afición era leer, digamos, ¿no? Y era la poesía. Yo empecé a leer poesía como a los 11 años. Me acuerdo todavía del libro de Jaime Quesada, Poema de las Cosas Olvidadas. Y de ahí, desde ese momento en adelante, el juego, la inventiva, la necesidad de sentir, la conciencia de sentir, a uno lo va llevando por el mundo del arte, más allá de las disciplinas, ¿no? Sino es una necesidad interior que se manifiesta y que después, claro, desembocó en el caso mío en el tema de la pintura, primero, y después de la escultura. Yo partí siendo autodidacta hasta los 27 años. Entré a los 27 años a estudiar arte a la Universidad de Chile y egresé el año 2000. Entonces todos mis compañeros eran muy chicos y yo era el más veterano, digamos, de mi generación de cursos. Y ahí he seguido en eso, y ahora en este trabajo que para mí ha sido un privilegio de poder estar a cargo de la Pinacoteca, que yo me embelezo en ese lugar, viendo las pinturas, relacionándome con otros artistas. Ha sido para mí un premio, y así un poco es como llegué. Sebastián. Bueno, en mi caso y primero saludar a Carolina, a Rodrigo y a usted, monseñor, la verdad, agradecido por la invitación, y siempre es bueno conversar. La verdad que voy a tratar de resumir cómo me metí en todo este tema, digamos. La verdad que de muy chico, lo primero fue el gusto por la música. Me metí mucho en el tema en esa época, estamos hablando principios de los 80, fines de los 70, en el rock, y quise después el jazz, y una cosa te va llevando a otra, pero hay una cosa bien particular, porque nunca me interesó mucho ejecutarlo, siempre me interesó verlo, estar desde el otro lado, o sea, me gustaba ver cine, me gustaba escuchar música, pero nunca me interesó. Yo soy de la generación del Álvaro Enrique, de los Dick Stones, de los Tres, amigos de ellos, o sea, muy cercanos,
pero nunca me interesó tocar la batería o la guitarra. Era como el manager, el que observaba, el que daba consejos de alguna manera. Bueno, después lo de emoción, en fin. Entonces, siento que la música me llevó al cine, luego el cine con un amigo, con un muy buen amigo que llegó de Santiago a estudiar Derecho a la Universidad de Concepción, que nos hicimos muy amigos. Empezamos a conversar, íbamos a los ciclos de cine, a la Alianza Francesa, al alemán, en fin. Y por ahí me metí también en la literatura, que fue un mundo que se me abrió y me abrió otras ventanas. Pero insisto, siempre desde el lado de la mirada, del lado de la lectura. Luego, las artes visuales, que también, sobre todo en artes contemporáneas, la literatura, el cruce. Y de ahí siempre pensé y siempre quise estudiar periodismo. Cuando entré a estudiar periodismo, quise estudiar periodismo para hablar de cine o para escribir de música o para escribir de literatura, de arte visual, lo que quería, de lo que quería hacer. Y por suerte, los caminos me llevaron no se bifurcaron tanto, digamos. Los caminos me llevaron a lo que me ha gustado. No buscaba una ciudad en particular. Un tiempo viví en Santiago, sí. Por esa inquietud de ir, me acuerdo, allá me decían, ¿qué te estás haciendo acá? Vuelve a Concepción, más o menos. ¿Cómo pierde esa ciudad tan bonita? Increíble cómo la gente, el extranjero valora más la ciudad que tiene uno, digamos. Así que me he desarrollado prácticamente toda mi carrera profesional en un diario. Luego el diario me llevó a hacer clases a la academia, después vienen las especializaciones, y en fin, así ha sido, y siempre, o sea, yo siempre digo, yo fuera un ejecutivo de cuenta, un médico, un abogado, me gustaría lo mismo, iría al cine, iría a ver exposiciones, en fin, tengo la suerte de lo que es, que para mí es trabajo, para mucha gente es el ocio, la entretención, es como la parte, como el espíritu, digamos, el tema que a mí me gusta mucho, el tiempo de ocio. Yo soy muy fanático de eso, en el fondo de aprovecharlo en cosas que me gustan. Entonces, termino algo y sigo en lo que me gusta. Es un tema que no para nunca, digamos. Una pregunta a propósito de lo que estaba planteando Sebastián. Bueno, pero Sebastián no solamente ve, sino que también juzga, porque es un crítico de arte bien connotado. Yo quisiera preguntarle a ustedes lo siguiente, pero ¿en qué ha ganado el arte con este tiempo terrible de pandemia que hemos vivido y en qué ha perdido? Yo creo que hay un balance. ¿En qué ha ganado y en qué ha perdido según ustedes tres? Y podemos empezar esta vez por Rodrigo, que me imagino que han tenido que adecuarse con las nuevas tecnologías a seguir teniendo presente la pinacoteca en los hogares. Esa es la pregunta. Buena pregunta, la preparó en la semana, parece. Bueno, pero si hay que tomarse en serio, hay que tomarse en serio este programa que lo ven muchas personas. Claro. Bueno, yo creo que una de las cosas en las que se puso en jaque al mundo de la cultura, porque fueron dos fenómenos, ¿no? Primero, el fenómeno social del estallido social, ¿no? Que después es coronado, digamos, por toda esta situación de la pandemia. Entonces, cuando llegamos, digamos, cuando aparece, digamos, el mundo del arte en el tema de cómo se muestra, ¿no? Cómo se genera esta relación entre lo visual y la presencialidad de las personas, que tiene una distancia muy grande en relación a lo que uno puede observar a través de una pantalla, ¿no? Que finalmente no tiene la capacidad de transmitir otras cosas. No sé, usted es un señor yo sé que usted es pintor, pues usted sabe que cuando uno ve una pintura uno tiene una mirada de cercanía que le permite ver las rayas que ha hecho, bueno, Carolina también es pintora, ¿no? Las rayas, digamos, que ha hecho el pincel, el gesto, la humedad, la rapidez, esas cosas en las pantallas tienden a aplanarse. Entonces, si yo creo que ha perdido algo el arte en ese sentido, es que ha perdido esa capacidad que tienen los sentidos de escudriñar algo que está en tiempo presente y de manera real, compartiendo un mismo espacio de realidad que uno. Y ahí yo siento que hay temas con las sensibilidades que se han distanciado. Y pienso que en las cosas que ha ganado es que justamente esta condición tan extrema, ¿no? De estar en
en este claustro obligado ya de más de un año, el tema de la salud mental también hace que las personas necesariamente busquen, digamos, un necesario equilibrio. Y ese equilibrio, sin duda, nosotros lo hemos visto en las mismas redes sociales, que se ha dado a través de la música, ¿no? Recuerdo perfectamente una persona en España tocando un violín, o una persona que cantaba ópera desde su balcón y todos los vecinos sabían que a esa hora esa persona cantaba, y finalmente se transformaba como en el festín que nos seguía y nos permitía seguir siendo seres humanos. Y también pienso que lo bueno es que el arte, en virtud, digamos, de lo que significó el estallido social, también se ha replanteado muchas cosas, y las instituciones se han tenido que replantear muchas cosas. Se ha abierto una olla de preguntas, ¿no? De preguntas y de exigencias. Entonces, pienso que el territorio de las artes, en términos generales, también se ha llenado de contenido, y se ha cuestionado a sí misma también cuáles son los contenidos que emanan desde sus expresiones. Y eso es lo que yo veo así, a grandes rasgos, lo que constituye lo que ha sido lo bueno y lo malo, ¿no? Y para finalizar, pienso que el tema de la virtualidad es algo que, bueno, todos tenemos claro que es algo que tiene la bondad también de la frontera, ¿no? De traspasar las fronteras. Nosotros ahora en la Pinacoteca, aprovecho para pasar el regla, inauguramos el jueves una inauguración internacional, y podemos hablar con los artistas, pero no tenemos ni que pagar avión, no tienen que viajar hasta acá. Pero claro, mostramos las imágenes en esta aproximación, ¿no? que es la pantalla, que siempre va a ser una aproximación. El teatro no va a ser lo mismo estar en una sala que verlo por pantalla. Pero pienso, digamos, que lo positivo tiene que ver justamente con la divulgación, ¿no? Con esta capacidad que nos entrega el formato. Y tú, Sebastián, como crítico de arte, ¿en qué ha cambiado positiva y negativamente tu misión de escudriñar, de tratar de sacar el alma del artista cuando todo se vive en el mundo de la virtualidad? Bueno, yo creo que ahí hay distintas formas de expresión. Yo creo que la pintura, la literatura son expresiones que son más individuales. O sea, el creador crea en el encierro, digamos. O sea, hay un encierro independiente, la inspiración viene muchas veces en su estudio, en su espacio. Yo creo que eso sigue presente y va a seguir presente. Ahora, yo creo que la pandemia, el estallido fue un momento, ahí yo creo que el estallido fue un momento que replanteó la cuestión social completa, digamos. Yo creo que traspasa un poco el canon del arte, cuestiona un tema social que es un poco superior al tema, a lo propiamente artístico. Y luego la pandemia nos lleva a este encierro. Yo digo, yo no soy creador, yo observo, digamos. Y en este último año y meses, hemos conversado con pintores, con gente de teatro, con directores, actores, actrices, autoridades, gente que está en la primera línea, digamos, de tomar decisiones. Y ha habido una reconversión interesante. Y una reconversión también, ojo, obligada. Había que seguir moviéndose. Había que seguir estando en el gesto, tenía que seguir en acción, digamos, por decirlo de una forma. Pero siento también que el propio encierro, por una cuestión de la naturaleza humana, el ser humano es un ser sociable, es un ser que necesita. Ahí decía Rodrigo, muy bien, creo que uno cuando ve una pintura o cuando empezaba a reflexionar sobre eso, claro, tienes que ver la pintura, incluso te dan ganas de tocarla, te das cuenta, hay momentos que te pueden, y que es como la relación que tú tienes con la obra, digamos, obra pública, obra receptor. Yo siento que la gente del teatro sí se ha visto afectada, pero a su vez también ha tenido formas de replantearse, de reinventarse. Ya vemos lo que ha aparecido con los radioteatros, la Gaviota Podcast, que está haciendo un trabajo re interesante ahí, y se están buscando formas audiovisuales de llevar la obra. Ahora, yo hago la diferencia, el audiovisual es el audiovisual y el teatro es el teatro. El teatro va a ser presencial siempre, no va a ser, es inevitable eso. Una hora, es como, por eso creo que el cine lo ha resistido, porque ya veníamos acostumbrados con los streaming, con las pantallas, en una época además, monseñor, que estamos en la multipantalla, donde ni siquiera nos sentamos frente al televisor, nos sentamos frente a una pantalla, la pantalla nos acompaña.
Y en ese sentido creo que propuestas, sobre todo audiovisuales, llámese cine, serie, en fin, se han potenciado. Todo de alguna forma se ha potenciado, pero todo llega a este ciclo como de novedad, como de clímax, como de desarrollo, como de desenlace también. Esperemos que pronto volvamos a la presencialidad. Ya me enteraba que mañana efectivamente se inaugura en la Galería Aura, aquí en Nongolmo, una exposición de alrededor de 30 artistas visuales del Gran Concepción. Va a ser con aforo reducido, pero dan signos de normalidad. Yo siento eso, y que de alguna manera todos lo deseamos, más allá de lo que se afecte o no se afecte. Yo creo que el artista siempre exige mucho, a veces pide, solicita y crea. ¿Ah? En ese espacio también hay altos y bajos. ¿Ah? Se cansa, crea, y además crea, por lo demás, obras interesantes de analizar. Quisiera contar que yo conocí a la Ceremi, a Carolina Tapia, porque nos juntamos un grupo de artistas, éramos unos 20, en la cafetería 440, y la invitamos a ella como Ceremi de Cultura, y la verdad que nos dio un discurso muy interesante, estaba llena de proyectos, nos animó sobre todo a los artistas, y sucede que en un par de meses cambió el escenario absolutamente. ¿Qué fue lo que te pasó a ti como Ceremi? ¿Cómo también tuviste que reconvertirte en definitiva en este nuevo escenario de pandemia? Bueno, efectivamente, Monseñor, requirió un rediseño, una reinversión. Yo creo que la pandemia nos pilló en general no preparados para la virtualidad en la que estamos hoy día. Yo creo que el mundo de las culturas, las artes, está muy asociado a lo que Rodrigo planteaba de esta conexión con las sensaciones, con el público, con cómo interpretamos una obra de arte, con cómo nos conectamos con una obra de teatro, y replantear todo ello en un contexto de no presencialidad, por supuesto poniendo la salud antes de que todo, un contexto obligado por la emergencia sanitaria. No fue fácil, trajo desafíos súper importantes que también hoy día, después de tanto tiempo, uno puede leerlos también como una oportunidad, porque en el fondo esta virtualidad de la que hablamos, que trae sus complejidades y que son ampliamente analizables también abre una puerta a nuevas audiencias que tal vez no habíamos explorado antes. Y nos instala también esta conversación sobre cómo en un mundo tan inmediato, en un contexto donde lo digital está permanentemente presente, cómo incluimos el componente cultural para lograr una misión que es el acceso a la cultura para la ciudadanía, finalmente. Entonces, eso trajo enormes desafíos que nos llevó a, por supuesto, replantear y rediseñar todo lo que como ministerio ejecutamos en términos de programación y cómo llevamos a la ciudadanía las políticas públicas al final, rediseñando programas como Acciona, que son un programa de educación artística que se instala en colegios, y tuvimos que replantearnos cómo lo íbamos a hacer en una modalidad virtual, y efectivamente, tomando un poco las palabras de Sebastián, también lo audiovisual ofrece una alternativa, que es un discurso en sí mismo, pero hoy día pasa a ser también un instrumento para poder acercar la cultura de distintas disciplinas artísticas, en el fondo como medio y como lenguaje en sí mismo. Entonces, fue complejo y sigue siendo. Hoy día, claro, ya llevamos bastante tiempo, más de un año, pero yo creo que esa presencialidad igual la añoramos, y es en ese sentido también de que obviamente con los resguardos buscamos poder volver a reabrir espacios, volver a poder encontrarnos en ellos, volver a tener esta sensación, esta conexión que es tan importante, considero yo, en la cultura, y que también ha adquirido un valor importante en el contexto de encierro y de cuarentena, de cómo las disciplinas artísticas, la lectura, la biblioteca pública digital, que tiene libros a disposición, finalmente nos permiten un espacio
en nuestros hogares de conexión con un creador, con un otro, de reflexión, un espacio de encuentro, y ahí yo creo que, insisto, es complicado, yo creo yo, entregarle un balance exclusivamente positivo o negativo, porque ha sido un fenómeno en sí mismo, y que trae oportunidades, trae brechas también, evidencia brechas de conectividad, que no podemos no conversarlas, y por supuesto desde la programación ministerial desafíos tremendos a todo el equipo de poder llevar a la programación y ejecutar distintas actividades en un contexto virtual. Vamos a una pausa y seguimos en la segunda parte. Solamente decir que hoy día, como nunca, tenemos posibilidad de leer libros que antes estaban totalmente prohibidos porque había que comprarlos lejos y eran caros, y hoy día los tenemos en la plataforma, como decía, y lo mismo también con el cine. Yo creo que como nunca tenemos la posibilidad de ver películas de excelente nivel que antes estaban totalmente prohibidas, pero vamos a hablar sobre eso y también les voy a pedir a ustedes que recomienden libros, películas, autores, etcétera, porque pienso que son las 3 voces autorizadas para que llevamos una pausa y volvemos. Escríbanos @pediálogo, porque estos programas surgen del interés de ustedes. Aquí estamos en la segunda parte de Diálogo, en un programa realmente fascinante con Carolina Tapia, Rodrigo Pilacés y Sebastián Gran, artistas y personas muy vinculadas al mundo del arte. Yo quisiera que en esta segunda parte del programa nos dijeran qué nos recomiendan que leamos, que veamos, en este tiempo donde tenemos que estar por razones sanitarias más encerrados. Yo quisiera partir humildemente recomendando que lean todos el libro de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Creo que es un libro que representa muy bien lo que está pasando en Chile. Yo les recomiendo porque Tolstoy entra con una magistral expresión en la intimidad de un hombre tremendamente arribista, que cuando se enferma descubre su indigencia que nadie es capaz de ver, que creo que es un poco lo que está pasando en Chile. ¿Qué recomendarían ustedes? Podríamos empezar por Sebastián, sigamos el orden. ¿Qué recomendarías para leer? ¿Qué película recomendarías también? Bueno, es una pregunta que uno los pilla, porque se le dieron o no millones de cosas. ¿Sabe qué? Monseñor? Yo, la verdad que recomendaría, por la época, el tema y el momento que se está viviendo, más que narrativa, yo recomendaría buscar obras de un autor que se llama Jean Baudrillard. Y creo que Baudrillard analizó muy bien en su momento, digamos, en la década del 90, todo lo que se veía venir, digamos, de alguna forma, y que han tomado autores como Mark Fisher y otros, ¿verdad?, que habla de este tema del simulacro, la simulación, la imagen, internet, todo esto que se estaba por venir. Yo creo que hacer una reflexión en torno a ello me parece muy interesante. Hay un autor, digamos, él murió joven, que se llama Mark Fisher, que habla todo del famoso tema medio cyber o transmedia, o las trans que ocurren en el arte, en las expresiones artísticas y en la sociedad en general. Este tema yo me iría por ese lado, pero sobre todo recomendaría mucho a Baudrillard, a Jean Baudrillard, que creo que es un tipo que explica bien el momento que estamos viviendo ahora desde una mirada un poquito más atrás, digamos. ¿Y se puede encontrar en PDF, sí, por ejemplo, en las redes? Hay cosas de él, sí, de todas maneras. Muy bien. Y un cineasta, o sea, un director, o más que una película, en torno a la época, también al momento, yo recomendaría ver películas de David Cronenberg, que es este director canadiense, que creo que hay películas de él que también mostraron la época, con esta idea como de Matrix, antes de Matrix, digamos, con este juego Existence, puede ser ahí, por ahí,
incluso obra posterior, Videodrome o anterior, pero creo que son estos directores, realizadores que de alguna manera son capaces de visualizar el tema que va a venir, el porvenir, lo que viene, ¿no es cierto? Y sobre todo enfocado a un punto de vista tecnológico, a un punto de vista virtual, más que tecnológico, virtual, llamemos. Así que esas serían mis recomendaciones, monseñor. Bueno, mira, por de pronto quedó de manifiesto mi ignorancia porque no conocía a ninguno de los dos autores, así que sin lugar a dudas que agradezco los nombres. Ahí tienen nombres para investigar, ¿ves? Ya que uno puede, googlea, ¿no es cierto? Muy bien. Y va a llegar. Excelente. Rodrigo, ¿qué bueno, yo cuando usted dijo, yo siempre hay una obra para mí que es recurrente, ¿no? Y que justamente es del cine, ¿no? Menos mal que Sebastián no la dijo, porque yo dije, pucha, si me la dice, al tiro tenía, digamos, que tener algo debajo de la manga. Y es una película de un director ruso, ¿no? De Andrei Tarkovsky. Y Andrei Tarkovsky tiene una película que se llama La Zona, ¿no? Y es una película maravillosa, es una película muy difícil, que yo la vi muy joven en lo que era el ex Cine Normandía en Santiago, en ese, claro, cuando estaba La Zona, cuando estaba cerca de Plaza Italia. Y recuerdo haberlo ido con un amigo poeta. Nosotros en esa época yo tenía taller de arte ahí en Bellavista, y recuerdo la sensación que estábamos viendo la película y la gente se empezaba a parar y se empezaba a ir. Y nosotros ahí resistíamos viendo la película. ¿Por qué pasaba eso? Porque la película es una película difícil, ¿no? No es una película norteamericana, no es una película rápida, fácil, alegre, es una película muy densa, es una película difícil, pero es una película tremendamente bella, profunda, es una película tremenda. Yo siempre la utilizo en mis clases cuando hablamos como de los valores del arte. Entonces, en esa película está condensada también toda la poesía de este autor, de Andrei Tarkovsky, que también es un poeta, y toda su obra, Sebastián lo puede ratificar, si es que está de acuerdo conmigo, No, pero tiene una poética de una profundidad tremenda. Yo le recomiendo a las personas que vean obras de Andrei Tarkovsky, que esta obra, La Zona o El Stalker, la pueden encontrar en YouTube. Y tienen que sentarse con la disposición a verla. Y relata de algún modo la idea de un guía, ¿no? De un guía que lleva a un escritor, a un científico y a un apostador a un viaje, ¿no? De una zona que está delimitada por militares, y es una zona que no se sabe qué es lo que pasa, porque el autor no deja saber qué es lo que pasó ahí, si es que cayó un meteorito, si hay una puerta dimensional, si hay una nave espacial. Hay algo misterioso, así como un poco lo que pasa en Estados Unidos con estos lugares. Y ahí se desatan la trama de los personajes que tienen que ver con sus deseos, ¿no? Con sus ilusiones, con sus sueños de qué es lo que van a encontrar ahí. Entonces, finalmente es el relato sobre un viaje, pero es un relato sobre el viaje del ser humano. Y él exalta mucho la idea de que lo débil, ¿no? o lo frágil es sinónimo de vida, y que lo rígido es sinónimo de la muerte. Entonces, nos habla como de una contraverdad cultural que tiene que ver como con los sentidos profundos del ser humano. Y una película que yo creo que la he visto unas 7, 8 veces, y nunca termino de encontrarle sentido, así como toda la obra de Tarkovsky. Muy bien, interesante. Carolina, ¿qué le recomendarías tú a las personas en este tiempo más de encierro? Bueno, tampoco conocía a Tarkovsky, para que vean cómo uno siempre aprende, ¿no? Impresionante. Y la voy a ver, me voy a hacer el espacio para verla porque creo que, por lo que escuché, vale la pena. Lo va a emocionar, acuérdese. Una recomendación, a ver, complicado recomendar algo, los gustos de las personas son tan distintos, pero bueno, voy a hablar desde lo que a mí, de un libro que he leído en distintas oportunidades de mi vida, un libro de Mario Vargas Llosa que se llama El paraíso en la otra esquina, que habla también de la vida de Paul Gauguin, no sé si lo han leído, y que de esta búsqueda por la felicidad, por la utopía. Lo leí muy, muy chica, yo creo que antes de estudiar incluso arte, y me acuerdo que me conectaba bastante con los procesos creativos que a veces son tan
desconocidos cuando uno no está en el ámbito de la creación, pero sobre todo como con esta ilusión de percibir tal vez la felicidad, los sueños, y la manera en que lo relata es bastante interesante, y lo contrarresta también con la vida de Flora Tristán, que son familiares y parientes y que no se conocieron. Entonces, es un libro que yo recomendaría, y ahora estoy recién empezando a leer, no lo puedo recomendar todavía porque no lo he terminado, pero estoy recién partiendo, un libro que se llama Aporofobia, de Adela Cortina. Cortina, Sí, la que filósofa habla un poco española. habla un poco de una problemática que empezamos también a trabajar hace poco institucionalmente, con cómo la migración y los artistas en la región del Biobío se pueden conectar con esta sensación y la descripción al migrar, al salir. Y este libro habla un poco del rechazo al pobre, de la discriminación que existe tal vez conceptual entre los extranjeros y los migrantes. Entonces estoy recién ahí, así que yo creo que más adelante les podría contar. Y obviamente también, si ya vamos a recomendar, pues tengo que recomendar lo que hemos hecho también nosotros, que es Documenta Bio Bio, por ejemplo, que es una serie de microdocumentales que muestran artistas y cultores de toda la región, y que también nos dan como una foto bien interesante del territorio, de los oficios, de las tradiciones, así que aprovecho igual de invitar a que la gente lo pueda ver. Yo voy a cumplir en estos días en Concepción 10 años como arzobispo, y he conocido a muchos artistas, la verdad, y hemos hecho muchas cosas con artistas, el mundo de la pintura, el mundo del teatro, etcétera, el mundo de la música, y siempre he quedado con una sensación de mucha tristeza por las grandes dificultades que tienen para sacar adelante su obra. De hecho, todos prácticamente trabajan en otras cosas para poder subsistir. ¿Cómo piensan ustedes que una región tan importante como esta tenga, por ejemplo, una sola escuela de arte, que es en la Universidad de Concepción? No hay ninguna escuela de teatro, por ejemplo, formal. Hay muchos grupos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué ha pasado y qué se piensa para el futuro? Porque una sociedad sin cultura no tiene ninguna posibilidad de subsistir, esa es mi opinión, al menos. No sé, Sebastián, ¿por qué nos das tu visión al respecto? Bueno, yo creo, y ahí sin duda, a ver, yo creo que lo más interesante, yo creo que es una deuda de la ciudad, llamemos de la universidad, de las universidades, pero de verdad que de un tiempo a esta parte, por la cantidad de gente que he entrevistado, que están en el extranjero hoy día, que se tienen que ir en algún momento independiente que hoy día la tecnología, los espacios te permiten desarrollarte en la ciudad, que a mí me parece un fenómeno también interesante, que mucha gente que se está desarrollando desde acá, que me parece bien, pero creo que hay una deuda ahí importante, sobre todo con una escuela de arte escénica, que reúna danza, teatro, puede ser por la Universidad de Concepción, por otra universidad, pero eso también hay una cosa muy interesante que se genera, que es competencia, es decir, que ir viendo lineamientos distintos. O sea, la Escuela de Arte de la UDEC irá por un lado, después la Escuela de Arte de la Católica podrá ir por otro, o la Escuela de Arte, no sé, de cualquier otra institución, digamos. Yo creo que ahí hay un tema, un conservatorio de música, o sea, tenemos una orquesta acá, una orquesta que más allá de la mirada crítica que uno pueda tener, genera una temporada y conversando con gente de otras ciudades, especialmente Santiago, Valparaíso, cómo la consideran para bien la orquesta sinfónica. O sea, ahí está diciendo que hay que tener un conservatorio y formar y profesionalizar. Yo siento que ahí hay una deuda importante, que pueden ir de la Universidad de Concepción, pueden ir de muchas partes, digamos, pero hay que ponerse en ese riel, digamos, y concretarlo. Yo creo que hay que hacerlo. O sea, Valdivia, otras ciudades tienen su escuela y Concepción, ahí está. Yo creo que Concepción, digamos, no quiero decir Concepción tiene mucho potencial en muchas cosas y sin duda no se puede cuestionar, pero eso hay que aprovecharlo y con todo el entusiasmo que hay hoy día. Yo siento que hay una generación más joven que tiene ánimos de estar acá, de quedarse, de crear, pero tiene que haber competencia, interrelación, en fin.
yo creo que ahí está el tema, el compartir experiencia, ¿verdad? Independiente que se generen escuelas, talleres, espacios, pero sí, tiene que haber una cosa académica, formal, profesional, bien establecida, digamos. Rodrigo, ¿cuál es tu opinión desde la academia en el fondo? Sí, bueno, yo soy profesor también de la Escuela de Arte, ese es mi origen, pero yo siento que el problema este del arte tiene que ver también con una cuestión estructural de la sociedad y que tiene que ver también con pensar cuál es el rol del artista en la sociedad, y no en la sociedad del mundo del arte, sino en la sociedad nuestra, que es de alguna manera lo que nos ha llevado este tiempo, donde se nos ha desestructurado la realidad, a repensar. Entonces el artista, desde la época, no sé, de la colonia, se ha pensado, digamos, o sea, tendría a pensar en Chile siempre el arte desde esa visión como francesa o europeizante, y no desde el hecho de que sea el artista un actor cultural de su comunidad, de su base, que tiene la capacidad de transformar, de interpretar su propia realidad. Entonces, ahí yo creo que hay un juego que justamente está dado por esto que decía Sebastián, por la idea de la competencia y como con la idea del éxito, que de algún modo, frente a los hechos que estamos viviendo en el mundo, no solamente en Chile, los hechos que estamos viviendo en el mundo, nos llevan a replantearnos cuál es el rol del artista. O sea, ¿de qué le sirve a la comunidad que un artista vaya a la Documenta de Kassel o a la Bienal de Venecia si no tiene absolutamente ninguna injerencia en su comunidad, en su junta de vecinos? Entonces, el arte también tiene que bajar, digamos, yo siento, de ese pedestal que siempre lo llama a nombrarse en tercera persona cuando hablamos del arte, ¿no? Como algo lejano. Y no hablar del artista como aquella persona que interpreta a su comunidad, ¿no? A su prójimo, ¿no? Al que está al lado. Entonces, siento que de algún modo la obligación no está solamente en las instituciones, sino que también está en el cambio social. Tiene que generarse un cambio de paradigma donde finalmente las instituciones respondan, pero a un deseo colectivo. Y siento que en el deseo colectivo es donde se pueden generar los cambios reales y más profundos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que desde la reforma universitaria de los años 80, prácticamente ninguna universidad nueva que se genera en ese tiempo tiene una facultad de arte o una facultad de filosofía. Pareciera ser que el pensar metafísico, la experiencia artística, que de alguna manera también una experiencia metafísica, han quedado muy relegadas. Pero por otro lado, yo veo que el arte se niega a morir. Por ejemplo, hay muchas experiencias, por ejemplo, en Lota hay una vía artística muy potente, hay un centro artístico, hay poetas que escriben, y también se generan grupos, por ejemplo, de teatro en las propias universidades. Curanilahue, por ejemplo, la orquesta, pero creo que queda más reducido al plano de interés personal, de encontrar a alguien que a uno lo apadrine, que una cosa institucional. Lamentablemente nos quedan 3 minutos, así que yo les pediría que en 1 minuto cada uno se despida, en definitiva, invite a algo. Todos queremos ser invitados, queremos ser convocados. ¿Por qué no nos invita Rodrigo, Carolina y Sebastián a algo que nos alimente el espíritu? Rodrigo, sigue tú 1 minuto para invitar. Bueno, estirarnos. Quiero invitarlos a ver el material que tenemos en Extensión y Pinacoteca de las exposiciones virtuales extranjeras que estamos haciendo, donde hay una experiencia muy interesante de conocer a los creadores de otros países. Y también a conocer las realidades locales cercanas, no sé, como Hualqui, como Chihuayante, donde también tenemos actividad cultural, no solamente en la Universidad de Concepción. Muy bien. Carolina, ¿dónde nos invitas? Yo primero quiero invitarlos a todos a que por medio de la cultura y de las artes encontremos un espacio de encuentro, un espacio común, un espacio que nos permita conversar, dialogar y tener el pensamiento crítico del cual hemos estado también conversando. Y en la invitación más concreta, por supuesto, que revisen las redes sociales del Ministerio de las Culturas, donde desde ya el otro fin de semana, 28, 29 y 30, tendremos la conmemoración del Día del Patrimonio, con un fin de semana que va a estar lleno de actividades virtuales y que podrán encontrar todo en diadelpatrimonio.cl.
Muy bien. Sebastián. No, yo la verdad que no podría. O sea, los invito a descubrir nomás, a fascinarse. Yo creo que este tiempo le permite a uno fascinarse con ciertas cosas y nada, alimentar. Yo siento que el arte, las expresiones artísticas alimentan el espíritu, alimentan nuestro interno, nos sensibilizan, nos hacen más humanos, más seres humanos, más personas, en una época absolutamente hedonista, absolutamente rápida, absolutamente veloz, al modo de los futuristas, ¿no es cierto? Esta sociedad veloz que avanza y avanza, y yo creo que el arte, las expresiones artísticas en general, ya decía Rodrigo, puede ser con La Zona, puede ser con Tarkovsky, con Vargas Llosa, o sea, los referentes que se han dado acá, usted mismo decía, ¿sabe qué? No conozco a Cronenberg, no conozco a Tarkovsky, bueno, mucha gente que está al otro lado de la pantalla, en esta época de pantalla, digamos, tampoco los conoce, y por ahí que tenga la inquietud, se haga el tiempo y se fascina, si finalmente es fascinarse. Eso es. Yo los voy a invitar a que tomen un papel y un lápiz, tan simple como eso, escriban, dibujen, y créanme que va a ser un momento de mucha alegría, y a alguien les va a encontrar bonita la poesía y a alguien le va a gustar su cuadro, tan simple como eso. Bueno, este es Diálogo. Le agradezco mucho que hayan estado aquí presentes, y a quienes nos ven, escríbanos @pediálogo, porque este es su programa, y quiero realmente agradecer que hayan estado con nosotros. Ha sido un programa muy ilustrativo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Chao. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Canal 9 Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.